Durante más de una década, la relación de Alan Thatcher fue presentada ante el público como un símbolo de estabilidad, compromiso y madurez emocional. En un entorno tan cambiante como el del entretenimiento televisivo, donde las relaciones suelen ser frágiles y efímeras, su matrimonio parecía resistir todas las pruebas posibles. El paso del tiempo, la presión mediática y las inevitables tensiones de la vida pública. Desde el inicio, la historia capturó la atención de la audiencia. Alan, con su imagen de presentador cercano, empático y familiar, encontró en su vida personal un complemento perfecto para su figura pública. No era solo un conductor de televisión exitoso, era también un hombre de familia, un esposo comprometido, alguien con quien el público podía identificarse. Las primeras apariciones públicas de la pareja estaban marcadas por gestos de complicidad, que parecían espontáneos. Miradas, sonrisas, pequeños detalles que reforzaban la idea de una conexión auténtica. En entrevistas, Alan hablaba con naturalidad de su vida privada, pero siempre dentro de ciertos límites cuidadosamente definidos. Nunca había excesos. Nunca había contradicciones evidentes. Todo parecía encajar. Pero precisamente esa perfección comenzó, con el tiempo, a generar preguntas, porque en el mundo del espectáculo, la perfección absoluta suele ser sospechosa. Uno de los elementos más fascinantes de esta historia es cómo se construyó, paso a paso, la imagen pública de la pareja. No fue algo improvisado, sino el resultado de años de exposición mediática, decisiones estratégicas y un manejo cuidadoso de la narrativa personal. Alan Thatcher entendía perfectamente el funcionamiento de los medios. Como figura experimentada en televisión, sabía qué mostrar y qué reservar. Sabía cómo responder a preguntas incómodas sin revelar demasiado. Sabía, en definitiva, cómo proteger su vida privada sin perder la conexión con el público. Sin embargo, esa misma habilidad también contribuyó a crear una especie de burbuja narrativa, una realidad donde todo parecía bajo control. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en este proceso. Fotografías familiares, celebraciones, mensajes emotivos. Cada publicación reforzaba la idea de una relación sólida. Pero como señalan varios analistas de comunicación, las redes no muestran la totalidad de la vida, sino una versión editada de ella. Y en esa edición, muchas veces, lo importante no es lo que se muestra, sino lo que se omite. A pesar de la imagen impecable, hubo momentos que, con el paso del tiempo, adquirieron un nuevo significado. Pequeños detalles que en su momento pasaron desapercibidos, pero que, vistos en retrospectiva, parecen pistas de una realidad más compleja. Algunos periodistas comenzaron a notar cambios sutiles en el lenguaje corporal de Alan durante ciertas entrevistas. Respuestas más cortas cuando se hablaba de su vida personal. Sonrisas que no siempre parecían llegar a los ojos. Pausas ligeramente más largas antes de responder preguntas relacionadas con su esposa. Nada concluyente, nada escandaloso, pero suficiente para despertar la curiosidad de quienes observan más allá de la superficie. En eventos públicos, la dinámica también mostraba matices interesantes. Mientras que en algunos momentos la pareja proyectaba cercanía, en otros parecía haber una distancia difícil de explicar. No se trataba de conflictos evidentes, sino de una especie de desconexión sutil, casi imperceptible para el público general. Y sin embargo, ahí estaba, el peso del silencio en las relaciones públicas. Uno de los aspectos más complejos de esta historia es el papel del silencio. En el mundo del espectáculo, el silencio puede ser una herramienta poderosa. Permite evitar polémicas, controlar el flujo de información y proteger la privacidad. Pero también puede convertirse en una carga cuando lo que se oculta empieza a crecer. Durante años, Alan Thatcher optó por el silencio en ciertos temas. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que decir demasiado podía tener consecuencias. Esta decisión, comprensible desde una perspectiva profesional, también tuvo un impacto emocional. Según expertos en psicología mediática, mantener una narrativa pública que no refleja completamente la realidad puede generar un desgaste interno significativo. Es como vivir en dos dimensiones paralelas,
la que se muestra y la que se experimenta. Y sostener ambas durante mucho tiempo no es fácil. La percepción del público. Entre la admiración y la sospecha, el público jugó un papel crucial en la construcción y mantenimiento de esta historia. Durante años, la mayoría de los seguidores de Alan Thatcher aceptaron la narrativa oficial, una relación estable, basada en el respeto y el amor. Para muchos, era un ejemplo a seguir, una prueba de que era posible mantener una vida personal sólida, incluso bajo la constante exposición mediática. Sin embargo, también hubo voces críticas. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar la autenticidad de la imagen proyectada. Comentarios que hablaban de demasiada perfección, de algo que no encajaba del todo. Estas opiniones, aunque minoritarias en un principio, reflejaban una intuición que más tarde cobraría relevancia, porque el público, aunque no siempre tenga acceso a toda la información, suele percibir ciertos matices. Y en este caso, esos matices estaban ahí, esperando ser interpretados. Antes de cualquier confesión pública, siempre existe un momento clave, un punto de inflexión que no se ve, pero que cambia todo. En el caso de Alan Thatcher, ese momento no ocurrió frente a las cámaras. No fue un evento mediático ni una declaración pública. Fue, según analistas, un proceso interno, acumulativo, construido a lo largo de años. Decisiones no tomadas, conversaciones pendientes, emociones contenidas. Todo eso fue creando una presión silenciosa que eventualmente necesitaba liberarse. Lo interesante es que, desde fuera, nada parecía indicar que ese momento se acercaba. La narrativa pública seguía intacta. La imagen de estabilidad seguía funcionando. El público seguía creyendo. Pero detrás de esa imagen, la realidad comenzaba a transformarse. Una historia que apenas comenzaba a revelarse. Así, lo que durante años fue presentado como una historia de amor ejemplar, empezó a mostrar sus primeras capas de complejidad. No se trataba de una mentira absoluta, sino de una verdad incompleta. Y esa diferencia es fundamental, porque cuando una historia está construida sobre verdades parciales, el momento en que esas verdades se expanden puede ser profundamente impactante. Historia no es solo el relato de una relación aparentemente perfecta. Es también la introducción a un conflicto más profundo, a una tensión que, aunque invisible durante mucho tiempo, siempre estuvo presente. Una tensión que tarde o temprano tenía que salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. El momento que cambiaría por completo la percepción pública de la historia no llegó de manera repentina ni accidental. No fue un error, ni una filtración, ni un rumor amplificado. Fue una decisión. Después de más de 10 años, sosteniendo una narrativa cuidadosamente construida, Alan Thatcher eligió hablar. Y cuando lo hizo, el impacto fue inmediato. El escenario de la revelación. La confesión ocurrió en un contexto que, a primera vista, parecía controlado. Una entrevista, un espacio conocido, un ambiente aparentemente seguro. Sin embargo, desde los primeros minutos, algo era distinto. El tono de Alan había cambiado. Quienes lo han seguido durante años notaron inmediatamente la diferencia. Ya no estaba el presentador seguro, carismático y perfectamente medido en sus palabras. En su lugar apareció un hombre más contenido, más reflexivo, incluso vulnerable. Sus pausas eran más largas. Su mirada, en ciertos momentos, evitaba el contacto directo. Su voz, aunque firme, tenía una carga emocional que no podía disimularse. Era evidente que no se trataba de una entrevista más. Las primeras palabras, el inicio de la ruptura. Hay verdades que uno aprende a guardar. No por miedo, sino por amor. Esa frase marcó el inicio de todo. No fue una acusación directa ni una revelación explícita. Fue, más bien, una puerta que se abría lentamente, permitiendo al público asomarse a una realidad que hasta entonces había permanecido oculta. Alan no mencionó detalles específicos al principio. Habló en términos generales, casi abstractos. Pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si estuviera caminando sobre una línea delicada entre la honestidad y la protección. Los expertos en comunicación coinciden en que este tipo de discurso
no es improvisado. Es el resultado de un proceso interno complejo, donde la persona evalúa qué decir, cómo decirlo y sobre todo qué no decir. Y en ese equilibrio, cada silencio tiene tanto peso como cada palabra. El secreto y su impacto emocional. A medida que avanzaba la conversación, Alan comenzó a profundizar. Sin caer en detalles sensacionalistas, dejó claro que el secreto al que se refería no era algo superficial. No se trataba de una simple diferencia de carácter, ni de un conflicto cotidiano de pareja. Era algo más profundo, algo que había afectado la dinámica de la relación durante años. Habló de situaciones difíciles de manejar, de decisiones tomadas en silencio, de momentos en los que se sintió atrapado entre su vida pública y su realidad privada. Hubo cosas que no supe cómo enfrentar en su momento. Y cuando quise hacerlo, ya era demasiado tarde. Confesó. Esta declaración, aunque ambigua, fue suficiente para generar una ola de reacciones. Porque lo que el público percibió no fue solo el contenido de la confesión, sino la carga emocional que la acompañaba. Era evidente que no se trataba de una estrategia mediática cualquiera. Había dolor, había desgaste, había una historia detrás que no podía resumirse en una sola frase. La reacción inmediata. Sorpresa, empatía y controversia. En cuestión de horas, la entrevista se convirtió en tendencia. Los medios replicaron fragmentos, las redes sociales explotaron en comentarios, y los programas de análisis comenzaron a debatir el significado de cada palabra. Por un lado, hubo una ola de empatía. Muchas personas interpretaron la confesión como un acto de valentía, una decisión difícil pero necesaria. En un entorno donde las figuras públicas suelen proteger su imagen a toda costa, hablar con esa carga emocional fue visto como un gesto de autenticidad. Por otro lado, también surgieron críticas. Algunos cuestionaron la decisión de exponer aspectos de la vida privada que involucraban a otra persona. ¿Era justo hacerlo de esa manera? ¿Era necesario? ¿Hasta qué punto una figura pública puede compartir su verdad sin afectar la privacidad de quienes lo rodean? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero reflejan un debate cada vez más presente en la era de la sobreexposición mediática. El lenguaje de lo no dicho, uno de los aspectos más analizados de la confesión, fue lo que Alan no dijo. Porque en este tipo de declaraciones, el silencio también comunica. No hubo acusaciones directas, no hubo detalles explícitos, no hubo un intento de generar escándalo. Y sin embargo, el mensaje fue claro. Había existido una realidad compleja, difícil, incluso dolorosa, que había sido mantenida en secreto durante años. Este tipo de narrativa genera un efecto particular en la audiencia. Al no tener todos los detalles, el público tiende a completar la historia con sus propias interpretaciones. Y ahí es donde comienza un fenómeno mediático difícil de controlar. Teorías, especulaciones, reconstrucciones parciales. Cada persona interpreta la historia desde su propia perspectiva. Más allá del contenido específico, lo que realmente marcó la diferencia fue el cambio en la narrativa. Antes de la confesión, la historia era clara. Una relación estable, un matrimonio sólido, una vida familiar ejemplar. Después de la confesión, todo se volvió más complejo. La imagen perfecta se transformó en una historia con matices, con zonas grises, con preguntas sin respuesta. Y ese cambio no solo afectó la percepción del público, sino también la posición de Alan dentro del entorno mediático. De figura estable pasó a convertirse en protagonista de una narrativa más humana, más vulnerable, pero también más expuesta. Hablar, en este contexto, no es un acto neutral. Una vez que una confesión de este tipo se hace pública, no hay vuelta atrás. La historia ya no pertenece únicamente a quienes la vivieron, sino también al público que la consume, la interpreta y la amplifica. Alan Thatcher lo sabía, y aún así decidió hacerlo. Esa decisión, más allá de sus consecuencias, marca un punto clave en esta historia. El momento en que el silencio deja de ser una opción. A partir de ese momento, la historia deja de ser una construcción controlada y se convierte en un relato abierto, sujeto a interpretaciones, análisis y juicios. Pero también, y quizás más importante, se convierte en una historia más real. Porque en lugar de una imagen perfecta, ahora hay una verdad imperfecta.
Y en esa imperfección, paradójicamente, es donde muchos encuentran una conexión más profunda. Lo que vendrá después ya no será solo una historia de amor mediático, será una historia de consecuencias. Y esas consecuencias apenas comienzan a revelarse. La confesión de Alan Thatcher no solo marcó un antes y un después en su vida personal, sino que también desencadenó una reacción en cadena dentro del ecosistema mediático. Lo que comenzó como una declaración íntima, cuidadosamente medida, se transformó rápidamente en un fenómeno público difícil de contener. Porque en la era digital ninguna historia permanece privada por mucho tiempo. En cuestión de horas, fragmentos de la entrevista circularon por todas las plataformas: televisión, portales digitales, redes sociales. Titulares impactantes comenzaron a aparecer, muchos de ellos reinterpretando o amplificando las palabras de Alan. El problema no era solo lo que se había dicho, sino cómo se estaba contando. Algunos medios optaron por un enfoque más analítico, intentando contextualizar la confesión dentro de una narrativa emocional compleja. Otros, sin embargo, buscaron el ángulo más llamativo, transformando una historia íntima en un espectáculo mediático. Este fenómeno no es nuevo, pero en este caso tuvo una intensidad particular. ¿Por qué? Porque la historia tenía todos los elementos que capturan la atención del público. Una figura conocida, una relación aparentemente perfecta, un secreto oculto durante años y una confesión cargada de emoción. Era, en términos mediáticos, una narrativa irresistible. La reconstrucción de la historia. Piezas sueltas y nuevas interpretaciones. A partir de la confesión, comenzó un proceso casi inevitable: la reconstrucción del pasado. Periodistas, analistas y usuarios en redes sociales empezaron a revisar entrevistas antiguas, apariciones públicas, publicaciones en redes. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquirió un nuevo significado. Momentos que antes parecían insignificantes, ahora eran interpretados como señales. Comentarios que habían pasado desapercibidos se convertían en posibles pistas. Este proceso revela algo importante sobre la forma en que consumimos información. No solo recibimos historias, también las reinterpretamos constantemente. Y en ese proceso, la línea entre análisis y especulación puede volverse difusa. Algunos expertos en comunicación advierten sobre los riesgos de este fenómeno. Cuando una historia se fragmenta y se reconstruye desde múltiples perspectivas, existe el peligro de perder la coherencia original. Lo que queda es una versión híbrida, compuesta de hechos, interpretaciones y, en algunos casos, suposiciones. En situaciones como esta, la ausencia de una segunda versión no reduce la atención mediática. Al contrario, la intensifica. Sin una respuesta directa, el espacio se llena de preguntas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? ¿Cuál es la versión completa de la historia? Este vacío narrativo genera un efecto particular. El público comienza a construir posibles respuestas. Y aquí es donde la historia entra en un terreno delicado, porque cuando no hay información suficiente, la imaginación colectiva puede tomar el control. Algunos optan por la empatía, entendiendo que toda historia tiene múltiples lados. Otros, en cambio, tienden a emitir juicios rápidos, basados en percepciones parciales. En ambos casos, el resultado es el mismo: una narrativa que crece, se transforma y, en muchos casos, se aleja de los hechos originales. A medida que la historia se difundía, el público comenzó a posicionarse. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las opiniones se dividieron. Por un lado, estaban quienes apoyaban a Alan, valorando su decisión de hablar después de años de silencio. Para este grupo, la confesión representaba un acto de valentía, una forma de liberación emocional. Por otro lado, surgieron voces críticas. Algunos cuestionaron la ética de hacer pública una situación privada que involucraba a otra persona. Otros señalaron que la ambigüedad de la confesión podía dar lugar a interpretaciones injustas. Este fenómeno refleja una característica central de la sociedad actual: la polarización. Las historias ya no se analizan únicamente en términos de hechos, sino también desde perspectivas emocionales, ideológicas y personales. Y en ese contexto, encontrar un punto medio se vuelve cada vez más difícil. En medio de esta tormenta mediática,
El papel del periodismo se vuelve crucial. No se trata solo de informar, sino de contextualizar, de diferenciar entre lo que se sabe y lo que se supone, de evitar caer en el sensacionalismo fácil. El caso de Alan Thatcher plantea un desafío importante para los profesionales de la comunicación. ¿Cómo cubrir una historia profundamente personal, sin invadir la privacidad ni distorsionar los hechos? Algunos medios han optado por un enfoque más responsable, centrado en el análisis y la reflexión. Otros, sin embargo, han priorizado la velocidad y el impacto, incluso a costa de la precisión. Este contraste pone en evidencia las tensiones internas del periodismo contemporáneo. Mientras tanto, Alan Thatcher comenzaba a experimentar las consecuencias directas de su confesión. Su imagen pública estaba cambiando. Ya no era solo el presentador carismático y estable. Ahora era también un hombre que había expuesto una parte vulnerable de su vida. Alguien que había decidido romper con una narrativa construida durante años. Este cambio tiene implicaciones profundas. Por un lado, puede generar una conexión más auténtica con el público. La vulnerabilidad, cuando es percibida como genuina, suele fortalecer la empatía. Por otro lado, también aumenta el nivel de exposición. Una vez que se abre la puerta a lo personal, es difícil volver a cerrarla completamente. El público quiere saber más. Los medios buscan nuevos ángulos. La historia continúa. Más allá del ruido mediático, hay un aspecto que no debe perderse de vista. Las consecuencias reales. Porque detrás de cada titular, de cada análisis, de cada comentario en redes sociales, hay personas reales enfrentando situaciones reales. La confesión de Alan Thatcher no es solo un evento mediático. Es un punto de inflexión en su vida personal, en su relación y en su entorno. Y esas consecuencias no se resuelven en un ciclo de noticias. Se desarrollan con el tiempo, lejos de las cámaras, en espacios donde la narrativa pública ya no tiene control. Después de la tormenta mediática, después de los titulares, los debates y las interpretaciones, llega siempre una fase más silenciosa, pero no por ello menos intensa, la de las consecuencias reales. Para Alan Thatcher, este momento marcó el inicio de una etapa completamente distinta. Ya no se trataba de controlar una narrativa, ni de responder a la presión mediática inmediata. Ahora, el desafío era mucho más profundo. Reconstruir. Aunque el público suele centrarse en lo que ocurre frente a las cámaras, la verdadera dimensión de una confesión como esta se vive fuera de ellas. Las declaraciones de Alan no solo alteraron su imagen pública, sino que también tuvieron repercusiones directas en su entorno más cercano. Familia, amigos, colegas. Todos se vieron, de una forma u otra, involucrados en una historia que dejó de ser privada. Los expertos en psicología emocional señalan que este tipo de situaciones generan un efecto de exposición total. No solo se revela un secreto, sino que también se reconfiguran las relaciones personales. Confianza, comunicación, límites. En el caso de Alan, la decisión de hablar pudo haber sido liberadora a nivel individual, pero también abrió una serie de procesos complejos que no se resuelven de un día para otro. Porque decir la verdad es solo el primer paso. Después viene todo lo demás. La reconstrucción de la identidad pública. Uno de los aspectos más interesantes de este capítulo es observar cómo cambia la identidad pública de una figura mediática tras una confesión de este tipo. Antes, Alan Thatcher representaba estabilidad. Ahora, representa algo distinto. Autenticidad, vulnerabilidad, complejidad. Este cambio no es necesariamente negativo. De hecho, en un contexto donde el público valora cada vez más la transparencia, puede incluso fortalecer la conexión con la audiencia. Pero también implica riesgos, porque una imagen basada en la perfección es más fácil de mantener que una basada en la realidad. La autenticidad exige coherencia. Y la coherencia, en el mundo real, no siempre es sencilla. A partir de este momento, cada aparición pública de Alan será observada desde una nueva perspectiva. Cada palabra, cada gesto, será interpretado a la luz de lo que ya se sabe. La narrativa ha cambiado, y no hay vuelta atrás. El silencio como respuesta, una estrategia o una necesidad. Mientras tanto,
El silencio de su esposa continúa siendo uno de los elementos más enigmáticos de toda esta historia. Ese silencio generó especulación. Puede interpretarse de varias maneras, como una estrategia para evitar amplificar la situación, como una forma de proteger su privacidad, o incluso como una respuesta emocional ante la exposición inesperada. En cualquier caso, su decisión de no hablar introduce un contraste interesante con la postura de Alan. Dos formas distintas de enfrentar una misma situación. Dos narrativas que coexisten, aunque solo una sea visible. Y esto nos recuerda algo fundamental. Toda historia tiene múltiples versiones, incluso cuando solo una llega al público. Más allá de los protagonistas, esta historia funciona como un espejo social. Nos obliga a reflexionar sobre varios temas clave. La obsesión por la perfección. ¿Por qué esperamos que las figuras públicas mantengan relaciones ideales? El consumo de lo íntimo. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a conocer detalles de la vida privada de otros? El juicio inmediato. ¿Por qué reaccionamos tan rápido, muchas veces sin tener toda la información? El caso de Alan Thatcher no es único, pero sí representativo de una tendencia más amplia. Vivimos en una era donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, donde las historias personales se convierten en contenido, donde la verdad compite constantemente con la interpretación. Y en ese contexto, cada confesión se convierte en un evento colectivo. ¿Qué viene después? Escenarios posibles. Desde una perspectiva analítica, es posible plantear varios escenarios para el futuro de Alan Thatcher. Reconfiguración positiva de su imagen. Si logra mantener una narrativa coherente y auténtica, esta etapa podría consolidarlo como una figura más cercana, más humana. En este caso, la confesión funcionaría como un punto de transformación positiva, exposición prolongada y desgaste mediático. Existe también el riesgo de que la historia continúe siendo explotada por los medios, generando un desgaste constante. En este escenario, cada nuevo detalle podría reactivar la polémica. Retiro parcial de la vida pública. Algunas figuras optan por tomar distancia tras una exposición intensa, no como una retirada definitiva, sino como una forma de reconstruirse fuera del foco mediático. La experiencia vivida podría influir en su enfoque profesional, llevándolo hacia contenidos más personales, reflexivos o incluso testimoniales. Ninguno de estos escenarios es definitivo. La realidad, como siempre, será una combinación de varios factores. Al final, más allá del impacto mediático, hay una pregunta que permanece. ¿Qué significa realmente esta confesión? No es solo la revelación de un secreto, es el cierre de una etapa. Es el reconocimiento de una realidad que ya no podía seguir oculta. Es, en muchos sentidos, un acto de transformación. Pero también es un recordatorio de que las historias humanas son complejas, contradictorias, imperfectas, y que detrás de cada titular hay mucho más de lo que se puede ver. Lo que hay es un punto de pausa, un momento para observar, para reflexionar, para entender que esta historia, como muchas otras, sigue en desarrollo. Porque la vida real no se divide en capítulos cerrados. Continúa. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. Que incluso después de la verdad, incluso después del escándalo, incluso después del juicio público, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo.